Hay algo que la iglesia no quiere escuchar, queridos, pero está escrito en la palabra. Algo que está pronto a ocurrir, no fuera de la iglesia, sino dentro de ella misma, en el seno de su pueblo. No en el mundo, sino en la casa donde se adora a Dios. Porque mientras todos hablan de la segunda venida, pocos entienden que antes de que Jesús venga por su pueblo, Él debe de venir a su templo, a su iglesia. Y cuando Él llegue, no vendrá para consolarlos. Vendrá para examinar su casa. Vendrá para purificar. Vendrá a cerrar una puerta que nadie volverá a abrir. La parábola de las 10 vírgenes dice que eran 10 mujeres vírgenes, no incrédulas, no mundanas, eran vírgenes en todo el sentido de la palabra. Todas con verdad, todas con luz, todas estaban esperando, pero todas también se durmieron. Pero a medianoche, dice la Escritura, cuando el silencio es más profundo, cuando la iglesia está más confiada, un clamor rompe la oscuridad. Y ese clamor no viene para acariciar conciencias, viene para despertar a los que no saben que están perdidos. Porque aquí está el problema, mis queridos hermanos. No es que la iglesia no tenga lámpara, es que se está quedando sin aceite. Y mientras unos despiertan, otros corren demasiado tarde. Y cuando finalmente reaccionan, la puerta ya está cerrada. Así que la pregunta no es si Cristo viene. La pregunta es, ¿quién es ese que da el clamor de medianoche y provoca un gran despertar? ¿Y por qué muchos no quieren escucharlo? Prepárate para descubrir algo asombroso en este estudio. Y si crees de que este mensaje es de bendición para ti, para tu vida y para tus hermanos, le invito en el nombre de Jesús, apoye esta obra compartiendo este video. Vamos a venir de rodillas y vamos a pedirle a nuestro Dios la suprema intervención de su Espíritu para que nos guíe a través de este estudio. Vamos a orar. Querido y amado Dios que mora en el cielo y en la tierra a través de su Santo Espíritu, le agradecemos, oh Dios, porque nos permite venir delante de usted para suplicar su bendición, para que sea usted quien nos dirija en este estudio. Permita, Dios, que el cielo ilumine nuestras mentes para poder, Señor, comprender la solemnidad del tiempo trascendental en el cual vivimos. Bendice su iglesia. Bendice a cada uno que va a abrir su corazón para escuchar este mensaje. A cada uno de aquellos que va a prestar atención a la amonestación que usted envía a través de este mensaje. Por favor, quédese con nosotros. Sea nuestro ayudador en la investigación de las Escrituras. Perdone, oh Dios, nuestros pecados y nuestras rebeliones y ayúdenos a reconciliarnos con el cielo. Se lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Mateos en el capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Le ruego en el nombre de Jesucristo que ponga la debida atención
a la lectura que vamos a tener. Dice la inspiración: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La Escritura nos dice, mis queridos y apreciados hermanos, que estas 10 mujeres todas estaban en espera del esposo. Dice que todas estaban percatadas con sus lámparas. Así es de que no había diferencia ni en la misión que tenían, ni en las herramientas que tenían para poder cumplir esa misión. Y Palabras de Vida del Gran Maestro dice de que la lámpara representa las Escrituras. Así es de que todas tenían las Escrituras. No era por falta de palabra revelada que ellas o 5 de ellas eran insensatas y las otras 5 eran sensatas. No era porque unas estaban esperando al esposo y otras no. Dice la Escritura que las 10 estaban esperando al esposo. No era que 5 no eran vírgenes y 5 eran vírgenes la que marcaba la diferencia. La Escritura dice que las 10 eran vírgenes. No era que 5 de ellas se durmieron y que las otras 5 se mantuvieron despiertas. La Escritura dice que las 10 se durmieron, por lo cual no estaba ahí la diferencia. No era que 5 se despertaron y 5 se quedaron dormidas cuando el centinela vino y les gritó que se despertaran porque el esposo venía. Porque la Escritura dice que las 10 se despertaron. La única diferencia en realidad en estas vírgenes era que 5 tenían aceite extra y las otras 5 no. Entonces el punto imprescindible aquí es el aceite extra, que eso es lo que iba a marcar la diferencia. Hay 2 cosas que quiero que resaltemos en esta parábola maravillosa, que describe no otra cosa, sino a la iglesia que Dios tendrá en el fin de este mundo. Quiero que resaltemos el aceite extra que marcó la diferencia entre las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. Y quiero que marquemos como segundo punto el centinela que llegó a despertarlas, porque de ese centinela dependía que ellas estuvieran preparadas para la venida del esposo. Quiere decir que si ese centinela no va y les da el clamor a la medianoche, ellas no hubiesen despertado y el esposo las hubiese hallado dormida y por ende se hubiesen quedado todas fuera.
Así de que son dos cosas imprescindibles: el aceite extra y el centinela que las despertó. Estos dos elementos es imprescindible entenderlo en esta parábola, mis queridos. Son dos cosas esenciales que la iglesia en el tiempo del fin va a necesitar tener sí o sí si quiere entrar a las bodas. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 336. Dice la inspiración: mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que vivirá precisamente antes de su segunda venida. Ahora, ¿cuál es la iglesia que va a vivir antes de su segunda venida? Hermanos, la iglesia adventista del séptimo día. Es decir, si nosotros queremos saber la conducta, condición de la iglesia adventista del séptimo día, basta con estudiar la parábola de las 10 vírgenes. Y en esa parábola me dice que la iglesia adventista del séptimo día va a estar dividida en dos fracciones. Así me lo dice la parábola. Me dice que una de esa fracción será la fracción insensata y la otra de esa fracción será la fracción sensata. ¿Y en qué va a consistir la diferencia entre uno y el otro? Y la diferencia entre el uno y el otro es solamente que unos tendrán aceite extra y otros no. No porque no hayan tenido acceso a ese aceite extra, es que no quisieron tomar para sí ese aceite extra. ¿Qué es lo que me dice la parábola de Mateo 25? Me dice que la iglesia adventista del séptimo día va a estar dividida entre dos grupos, entre dos pueblos dentro de la misma casa, entre dos gremios, unos insensatos y otros sensatos, unos reservando aceite extra, otros ignorando el aceite extra. Mis queridos, Mateo 25 es revelador para la iglesia que está en espera del Maestro. Pero más revelador es que esa iglesia que está en espera va a recibir la amonestación, la advertencia de un centinela que debe aparecer a medianoche para despertarla de su sueño. Aquí esto me dice algo. Me dice que la iglesia adventista del séptimo día va a llegar a una etapa donde va a dormir toda en absoluto. Tanto las sensatas como las insensatas, todos van a caer en un estado de sueño. Y para sorpresa suya, ya estamos en medio de ese sueño denso y terrible en que toda la iglesia ha caído. Estamos total y completamente dormidos, mis queridos. La Escritura nos dice que esa era la condición en la cual la iglesia de Dios llegaría antes de que el Señor Jesús vuelva. Y es en esa condición que nos encontramos. ¿Cuál es nuestro salvavidas? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia adventista? El centinela. Ahí lo dice la parábola, claramente la parábola nos lo dice, que el centinela que la llega a despertar y a decirles: he aquí el esposo viene, levantaos, salid a recibirlo. Ese es el salvavidas de la iglesia. ¿Y por qué llega el centinela?
¿De parte de quién llega el centinela? El centinela llega de parte de Dios y llega para bendición de la iglesia. Llega para misericordia de la iglesia, para que la iglesia no se pierda enteramente en su estado de sueño en el cual ha caído. Hermanos queridos, el centinela es el acto de misericordia que Dios tiene para que los hijos fieles no se queden fuera de esa puerta que se va a cerrar. Ahora, mis queridos, para que veamos el panorama completo de toda esta escena, de lo que va a ocurrir con la iglesia de Dios y de por qué estamos diciendo que el centinela es el salvavidas de ella, vamos a investigar en Marcos la misma escena pero bajo otra óptica. Vamos al libro de Marcos capítulo 13, versículo 32 al 36. Preste mucha atención, mis queridos. Hay gemas reveladas en estas escrituras maravillosas dadas por el mismo Señor Jesucristo. Dice la inspiración: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Está hablando de la venida de Cristo. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hermanos queridos, lo primero que vemos en esta cita es que el día y la hora de la visitación de Cristo nadie lo sabe. Es más, ni el mismo Jesús lo sabe. Algunos andan argumentando que Jesús no lo sabía como humano, pero como divino sí. No, la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que solo el Padre sabe ese día. Y sigue diciendo, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál es la invitación que le hace el Señor a los oyentes? Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y mire y preste atención a la ilustración que Él les va a dar ahora en contexto de esta amonestación y de esta advertencia. Verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Qué dejó? Dejó su casa. ¿Cuál es la casa que este hombre dejó aquí en la tierra? Bueno, solo hay una casa que Jesús dejó aquí en la tierra y es la iglesia de Dios. Es decir, dejó su iglesia. Dice, este hombre que dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Es decir, en esa casa, en esa iglesia, dejó siervos y les dio autoridad a unos ministros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros obradores de milagros. Es decir, dejó a sus siervos para que administraran su casa, para que administraran su iglesia. ¿Y qué dice? Cada uno le distribuyó esa obra, esa responsabilidad. Pero mire ahora lo que dice. Y al portero mandó a que velase. Si bien es cierto, a todos les dijo que debían velar, hay a uno que a él no le dijo nada más, sino que le ordenó, le mandó a velar. Es decir, en un sentido imperativo. Le ordenó a velar. Era su deber, era su responsabilidad velar. Y entonces dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿De qué venida está hablando acá? Hermanos, aquí no está hablando de la segunda venida pública cuando el Señor va a venir a la tierra y todo ojo lo va a ver. Aquí está hablando
de la venida a su casa, a su iglesia. Y si usted tiene confusión en no entender la diferencia entre la venida pública y la venida a su iglesia, pida en estos comentarios del video el tema de la media hora de silencio. Póngame ahí, mándeme la media hora de silencio. Ahí yo explico la diferencia de la venida pública y la venida a la casa que Dios ha dejado aquí en esta tierra. Es decir, la visita que Dios le va a hacer a su iglesia. Sigue diciendo, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, mis queridos. Primer cosa que necesitamos entender en esta parábola que Jesús está dando en Marcos es que la venida que se está tratando en esta parábola es la venida de Cristo a la casa que Él dejó aquí en la tierra. ¿Cuál es esa casa? A la iglesia. Y Él viene a la iglesia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ajustar cuenta con los siervos que Él dejó y las obras que Él les encomendó hacer en su casa. Eso es lo que Él viene a hacer. Por eso es que le dijo al portero, tú te ordeno, te mando a que veles, para que cuando venga yo, tú puedas advertirle a los siervos que les delegó la obra de su casa, tú puedas advertirle que yo estoy llegando, para que ellos tengan en orden la casa. ¿Para qué? Para que ellos tengan en orden la casa. ¿Y cuál es la casa? La iglesia. Para que tengan en orden la iglesia. Y el Señor en la parábola les dio 4 probabilidades en que esto podría ocurrir. Lo que se le llaman las 4 vigilias. Es decir, 4 vigilias que describen las posibilidades de cuándo es que Jesús puede visitar su casa aquí en esta tierra. La primera vigilia es al atardecer. La segunda vigilia es ya en la noche, la medianoche. La tercera vigilia es la vigilia del canto del gallo, así se le llama. Ya vamos a ver por qué se le llama la vigilia del canto del gallo. Y la cuarta vigilia es la vigilia del amanecer. Cada vigilia tiene un intervalo de 3 horas. Desde el atardecer hasta las 9 de la tarde noche. Desde las 9 hasta las 12 de la noche. La segunda. Y la vigilia del gallo es desde las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta es desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. 4 vigilias, mis queridos. Y a esto, el dueño de la casa le dice al portero, debes velar. Pregunta, ¿quién era el portero? ¿Quién es el portero? Porque el portero es el que tenía la responsabilidad de apercibir a todos los siervos de la casa cuando estuviera cerca la llegada del dueño de la casa. Ahora, mis queridos y apreciados hermanos, quiero que le pongamos atención también a las vigilias. Hay una vigilia diferente de las 4 que incluso el Señor, para señalar esa vigilia, la identificó de forma diferente.
la identificó con una criaturita, con un animal o un ave. La identificó con un gallo. ¿Cuál es la función que tiene el gallo? La función que tiene el gallo, mis queridos, es despertar. Es una alarma natural que ha sido dejada entre las aves para despertar. Ahora, ¿por qué razón el Señor dejó la figura del gallo en la tercera vigilia cuando tenía que dejarlo en la cuarta? ¿Por qué lo hizo en la tercera vigilia? Bueno, resulta que la tercera vigilia, mis queridos, es la vigilia más difícil de la noche. Es la vigilia donde usted puede dormirse hasta parado, si es posible, del sueño profundo que cae sobre el cuerpo humano. Es decir, es la vigilia donde usted puede dormirse hablando, si es posible. Porque un sueño profundo embraga todo nuestro sistema y es casi imposible mantenerse despierto en ese trayecto de tiempo. Es la vigilia más terrorífica de la noche. Pues es precisamente ahí donde el Señor pone el gallo, para que el gallo no deje dormir a los que tengan que cruzar la tercera vigilia. Si a usted le interesa un estudio de las 4 vigilias, pídalo también en los comentarios. Por favor, haga el estudio de las 4 vigilias. Las 4 vigilias basadas en Marcos, y con gusto lo haremos, mis queridos. Hoy voy a dar un pincelazo. En esta parábola hay 2 elementos también que le vamos a prestar atención. Una es el portero. El portero recibió una orden directa del Señor Jesús. Le dijo el dueño de la casa, porque él es el dueño de la casa, él es el que se iba a ir muy lejos, es decir, se iba a ir al tercer cielo, pero un día iba a volver. Le dijo, tenía que velar, fue la orden, para que pudiese percatarse de cuándo el dueño de la casa iba a volver y para que los siervos de la casa, es decir, de su iglesia, estuvieran apercibidos. Y el segundo es la vigilia del canto del gallo, ese alarma natural que Dios iba a colocar exactamente en la tercera vigilia. Así es de que le vamos a prestar mucha atención a la tercera vigilia, la vigilia más peligrosa de la noche. La vigilia donde casi es seguro que usted va a caer dormido. Vamos a leer Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 174. ¿Sabe a quién le corresponde esta vigilia peligrosa? ¿Sabe a quién es que le corresponde la vigilia más compleja de la noche? Mire lo que dice Testimonios para la Iglesia. Dice lo siguiente. El Señor sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca. Ya pasaron la primera y la segunda vigilia. Ya están en el pasado, dice la sierva de Dios. Estamos en la tercera vigilia. ¿En qué vigilia está el pueblo de Adventista? En la tercera vigilia. Esperando el regreso del Maestro y velando. Lo que nos queda de esta vigilia es muy poco ya. El transcurso de la segunda vigilia nos ha traído a la tercera y ahora no hay excusa ninguna para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple dedicación.
Hermanos queridos, ¿en cuál vigilia está la iglesia adventista del séptimo día? Está en la tercera vigilia. Hermanos, la iglesia adventista del séptimo día en su estado militante le toca cruzar la tercera vigilia, la vigilia más peligrosa de las 4. Por eso la orden del dueño de la casa fue velar para estar preparado, porque en la tercera vigilia viene un ajuste de cuentas. Y eso es lo que el pueblo adventista no ha entendido. En la tercera vigilia viene un ajuste de cuenta del dueño de la casa, del dueño de la iglesia. Va a visitar la iglesia de Dios. Esto es profundo, mis queridos. Es más profundo de lo que usted y yo podemos pensar. En esta tercera vigilia, cada uno responderá delante del dueño por la obra encomendada por éste en favor de su casa. Y Dios, amando tanto a la iglesia, no ha dejado en ignorancia, no ha olvidadose de sus hijos. Sabe de que es muy y altamente probable que ellos se duerman y no cumplan la obra que Él encomendó, y por eso les envía un salvavidas, les envía un auxilio. ¿Y cuál es ese auxilio? El portero. El portero, para que los despierte, les advierta que el hombre de la casa, el dueño de la casa está llegando, para que se ponga en orden la casa. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasará si la casa no está en orden? ¿Qué pasará si la iglesia está en desorden? Cada siervo, mi querido hermano, tiene una obra encomendada por el dueño de la casa. Pero ¿qué sucede si los siervos de Dios, en lugar de cumplir la obra, se pusieron a hacer fiesta y a hacer celebraciones en la casa del dueño? ¿Qué pasará si los siervos a los cuales les encomendó la casa se pusieron a celebrar el día del pastor, el día del niño, el día de la madre, el día del gato, el día del perro, el día de cualquier cosa que se está inventando el mundo, y ha hecho de la casa una cuna de celebraciones, llevando a la casa a deteriorarse y a tirar por tierra toda la estructura que el dueño de la casa levantó? Hermanos queridos, ¿qué cree que va a pasar con esta casa? ¿Qué cree que va a pasar con los siervos que se han puesto a hacer fiesta en lugar de ponerse a hacer la obra que el dueño de la casa les encomendó? Oh, mis hermanos, mis queridos, serán sacados fuera, serán exterminados, serán cortados de raíz. Eso es lo que la inspiración dice. Serán sacados fuera, serán destruidos por el dueño de la casa. Pero como el dueño de la casa es grande en misericordia, grande en compasión y en amor, ¿qué hace? Les envía al portero y le dice al portero: ve, dile a estos siervos que yo he dejado en mi casa que se preparen, porque yo estoy por llegar a ajustar las cuentas con ellos. Por eso es que vamos a ver que en la escena de Marcos aparece el portero con la misión de advertirle a los siervos de la casa. Por eso es que vamos a ver que en Marcos los siervos de la casa deben estar preparados, deben enlistarse,
porque viene el ajuste de cuenta que el dueño de la casa va a hacer. Por ello, mis queridos hermanos, es imperativo que alguien les advierta. Esto no es por crítica, como dicen algunos por ahí, o por odio. Esto es por misericordia. Esto es por amor de parte de Dios hacia nosotros. La advertencia que Dios envía no es porque Dios nos odie, no es porque Dios nos desprecie, es porque Dios nos ama. Quiere que salgamos ilesos en ese ajuste de cuenta. Aunque la iglesia no le gusta la reprensión, a los siervos que están obrando en esa casa de Dios, no le gusta la reprensión porque es una iglesia orgullosa. Se cree rica, que no tiene necesidad de nada y que piensa que no necesita instrucción de nada. Esa es la condición del pueblo de Dios hoy. Pero el propósito del siervo que describe Marcos y que describe Mateo, ese centinela que llega a despertarlas, el propósito es salvar al justo y que el impío proceda al arrepentimiento para que se vuelva al Dios verdadero. Ah, mis queridos, esto es muy serio y muy solemne, porque nosotros estamos ignorando lo que Dios pretende hacer. Ahora estamos en la era, en el tiempo de la generación de cristal. Cualquier cosa les ofende, cualquier cosa les daña, cualquier cosa los hace sentir mal. La gente está acostumbrada a escuchar lo que es positivo, lo que es agradable para sus oídos. La gente está acostumbrada a que la elogien, a que la exalten, a que le den honores, aún en su condición perversa que vive. En esa generación estamos hoy. Pero el mensaje de Dios es claro, es directo. O cambiamos o salimos de esa condición en la cual estamos, o en el ajuste de cuentas vamos para afuera. Dios no perdonará a ningún traidor que haya tirado por tierra la verdad y aún así haya profesado ser un seguidor del cielo. Hermanos queridos, es inminente la visitación de Dios. Hemos visto en Mateos 25, hemos visto en Marcos. Hoy vamos a ver a la luz de Malaquías. Miren lo que dice Malaquías. También habla del mismo evento, del mismo acontecimiento, del mismo centinela, del mismo portero, del mismo gallito que debe de cantar para despertar al pueblo. Mire lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y 2. He aquí, yo envío mi mensajero. ¿De quién nos habla? De un mensajero, mis queridos, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Qué es lo que va a hacer este mensajero? Preparar el camino. Si este mensajero no va primero, nadie se salva. Nadie se logra rescatar del pueblo. Y dice, y vendrá súbitamente. ¿Quién vendrá? Vamos a ver quién vendrá. Y vendrá súbitamente a su templo. No al mundo, sino a su templo. ¿Cuál es su templo aquí en la tierra? Su iglesia. Vendrá a su templo súbitamente el Señor. Es decir, Jesús, el dueño de la casa, a quien vosotros buscáis. Es decir, a Jesús. Y el ángel del pacto es Jesús también. A quien decíais vosotros, he aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Por qué, hermanos queridos? Porque Él viene a ajustar cuentas con su iglesia, con su casa, con sus siervos. ¿Es eso lo que viene? Satanás lo sabe. Satanás sabe que Jesús viene a ajustar cuentas con la iglesia. Y sabe que el que no esté preparado se va para afuera, se pierde eternamente.
Satanás sabe que este evento es inminente, que va a ocurrir súbitamente. Esta no es la segunda venida de Cristo, mis queridos. Esta es una visitación especial que el Señor va a hacer a su iglesia. Si a usted le interesa saber más de esto, póngame en los comentarios, mándeme el tema de la media hora de silencio. Mándeme el tema del juicio de los vivos, porque en todas estas series se explica con exactitud lo que Dios va a hacer, lo que Jesús va a hacer. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nuevamente, mis queridos hermanos, Malaquías nos enfatiza, esta es una venida a su templo. No es al mundo, es a su templo. Es súbita. No es para que todo ojo lo vea. El efecto y la obra que va a hacer, todo el mundo se va a dar cuenta que Jesús es el que la está haciendo. Pero el propósito de esta venida es para juicio. Por eso es que el Señor, antes de hacer esto, envía un mensajero, envía al portero, envía al centinela, envía a ese gallo que le debe de cantar, debe de despertar a la iglesia de su condición que se encuentra. Su venida tiene un propósito específico, la venida del Señor en esta ocasión, y es purificar su templo, purificar su iglesia. ¿Y por qué la va a purificar? Bueno, porque una iglesia inmunda no puede dar el último mensaje final a la tierra. El mensaje que va a hacer que millones se conviertan y se vuelvan al Dios verdadero. Para esa obra, Dios va a necesitar tener una iglesia pura, un santuario puro, aquí en la tierra. Una casa en orden, no en desorden. Dios no va a ir al mundo a poner orden con una casa en desorden. Primero va a poner orden en su casa, y por eso es que Él va a visitar su casa primero y luego va a mandarlos al mundo para poder ir a poner orden en el mundo, para poder salvar a los que deben ser salvados del mundo y traerlos a la casa de Dios. Así es de que su venida, la que describe Malaquías, es una venida con propósito de purificar su templo, purificar su iglesia. Es una venida de juicio, por lo cual no es, hermanos queridos, la primer venida de Cristo. Porque cuando Él vino por primera vez, Él no vino para juicio, Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para entregar su vida para poder salvar a la humanidad. No vino para juicio, no vino para ejecutar venganza, no. Por eso es que Malaquías 3 no se aplica de forma directa a la primera venida. Sí hay una aplicación indirecta, de forma parcial a la primera venida, pero la aplicación directa es en el tiempo cuando el Hijo del Hombre viene a ajustar cuentas con su iglesia y a separar las vírgenes sensatas de las insensatas, a separar el trigo de la cizaña, a separar el pez malo del pez bueno de la red, es decir, de la iglesia de Dios. Está claro, mis queridos, muy claro. En todas las escrituras nos hablan del mismo acontecimiento. Dios vendrá y visitará a su iglesia para poner orden en su casa. Entonces, mis hermanos, tenemos en Mateos 25 al centinela que va a despertar a las 10 vírgenes. Tenemos en Mateos 13 al portero que le es ordenado velar para despertar a los siervos de la casa que les encomendó el Señor la obra de su casa. Tenemos en Malaquías 3, 1 y 2 al mensajero que debe ser enviado antes de que llegue el Señor de su templo, antes que venga súbitamente a su templo el ángel del pacto. Y aquí viene la gran pregunta: ¿quién es este
mensajero, este portero, este centinela, este gallo que debe de cantar en la tercera vigilia, ¿quién es? Bueno, para esto vamos a ir al profeta Malaquías para que Malaquías nos dé la respuesta. Solo que hoy vamos a ir al capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la inspiración: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién es el que viene antes del día grande y terrible? Bueno, primero definamos qué es el día grande y terrible. Bueno, es el día de ajuste de cuentas. Ese día grande y terrible no es la primera venida de Jesús cuando vino a salvar lo que se había perdido, porque Él no vino a ajustar cuentas en ese momento. Ese día grande y terrible es cuando Él viene a visitar su casa, viene a visitar su templo, viene a visitar su iglesia para ajustar cuentas con su pueblo, con sus siervos, con sus servidores que Él ha dejado en la iglesia en esta tierra. Es decir, es cuando Él viene a hacer juicio sobre su pueblo. Quiere decir que este es un evento futuro del tiempo de la primera venida de Cristo. No lo podemos aplicar de forma directa a la primera venida de Cristo. Sí hay unas aplicaciones parciales a la primera venida de Cristo, pero de forma directa para encontrar este día grande y terrible solamente lo podremos encontrar en el tiempo del fin, en el ajuste de cuentas que el Señor va a hacer en el tiempo del fin. Así de que allí es donde podremos encontrar de forma directa el cumplimiento de esta profecía de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice que este día es un día grande y terrible. Fíjense que ambos términos son opuestos. Es grande porque para los justos será un día grande, un día grandioso, maravilloso. Pero será un día terrible para los injustos, para los impíos del pueblo de Dios. En otras palabras, será un día grande para las 5 vírgenes sensatas que tenían aceite adicional. Pero será un día terrible para las vírgenes imprudentes. Será un día grande para aquellos fieles siervos de Dios que estén cumpliendo la obra del Señor. Pero será un día terrible para aquellos siervos impíos que estén en desobediencia abierta delante del Señor, en su casa, en su iglesia. Será un día grande para el trigo, porque va a ser almacenado en el granero y va a resplandecer como el sol, dice Mateos capítulo 13. Pero será un día terrible para la cizaña, porque será atada en manojo y será quemada. Hermanos queridos, este día que describe Malaquías es un ajuste de cuentas que el Señor hace sobre su iglesia. Pero antes de este día, dice que Él envía a Elías el profeta. Elías trae una misión. Trae la misión de despertar a su iglesia. Trae la misión de preparar a los justos para que puedan permanecer en pie en este día de la visitación de Dios. Es impresionante cómo las escrituras nos están hablando. Pero hoy vamos a dejar que el espíritu de profecía nos hable y nos diga si esta profecía de Malaquías 4, 5 y 6 debemos esperarla para que se cumpla en nuestros días. Y mire lo que dice la inspiración. Testimonios para ministro, página 475. Dice la sierva de Dios. La profecía debe cumplirse. ¿Qué debe de hacer?
debe cumplirse. Quiere decir que no se ha cumplido todavía en el tiempo de ella, ni antes de ella. Todavía está en el futuro. Debe cumplirse en el futuro del tiempo de la hermana White. Debe cumplirse. ¿Y qué profecía es la que se debe cumplir? Sigue diciendo. El Señor dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Eterno grande y terrible. ¿Qué profecía es la que todavía tenía que cumplirse? La profecía de Malaquías 4, 5 y 6. Es decir, esa profecía la sierva de Dios no la ubica en el pasado. La está ubicando en el futuro de su tiempo todavía. Y está diciendo, no se ha cumplido todavía. Debe todavía cumplirse al futuro de ella. Y entonces mire lo que ella va a decir. Esto es muy revelador, hermanos. Preste atención. Sigue diciendo la cita. Alguien ha de venir. ¿Cómo? En el futuro. Alguien. No alguien ya vino. O no alguien ha venido. Sino alguien ha de venir. Con el espíritu y el poder de Elías. Así como en el tiempo de Cristo vino un Elías para el tiempo de esa generación, que fue Juan el Bautista. No fue el mismo Elías que subió al cielo, sino alguien más, pero con el mismo espíritu de ese Elías que subió al cielo. Con el mismo poder y el mismo espíritu. De la misma manera, cuando el día del Eterno, grande y terrible, esté por venir, alguien debe de venir. Este es lo que conocemos como el tercer Elías. El segundo fue Juan. El primero fue Elías Tisbita. Y este sería el tercero. Dice, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando él aparezca, oiga, hermano, todo el que sabe leer gramaticalmente va a darse cuenta que está tratando de una persona. Alguien, no dice, alguienes van a venir o un grupo de personas van a venir. No, el texto literalmente dice, alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando él, oiga, hasta hay un pronombre ahí, el pronombre él, en un sentido masculino. Y cuando él aparezca, los hombres posiblemente le dirán, eres demasiado piadoso y no interpreta las escrituras de la debida manera. Hermanos, ¿qué hombre le van a decir eso? Vamos a analizar esta cita. Grábese esta cita, hágale una captura si es posible. Mire cómo termina la cita. Déjame decirte cómo debes enseñar tu mensaje. De esta cita hay muchas cosas que vamos a aprender. Primero, la hermana White está diciendo que debe cumplirse. Quiere decir que para el tiempo de ella no se había cumplido y todavía tenía que esperarse al futuro. Luego nos dice que la profecía que debía cumplirse es la venida de Elías antes del día del Eterno. Luego nos dice que alguien, es decir, una persona singular, no un grupo de personas, mis queridos, alguien debe venir. Luego nos dice que este alguien que debe de venir interpretando las escrituras correctamente. Y que los hombres, ¿qué hombres? Bueno, deben ser hombres de la iglesia, porque él debe de venir a la iglesia, no al mundo. Recuerden que la obra de Elías es para reformar la iglesia, no el mundo. Esa fue la obra de Elías Tisbita, esa fue la obra de Juan el Bautista, y esta es la obra del tercero también. Dice que la misión de él es reformar al pueblo de Dios. Ese es el propósito. Pero entonces dice que los hombres le dirán, no estás interpretando las escrituras de la debida manera. ¿Cuál era la misión? ¿O cuál es una de las misiones que este Elías debe de traer? Interpretar las escrituras de la debida manera.
¿Por qué razón a Dios le interesa que se interpreten las escrituras de la manera correcta? Porque el problema de los judíos de por qué rechazaron al Hijo de Dios en el tiempo de él fue porque interpretaron de forma incorrecta las escrituras. Satanás usa la interpretación de las escrituras para engañar al pueblo y para que el pueblo termine rechazando la salvación que el Señor envía. Es decir, si hay una mala interpretación, va a haber una mala idea, un mal concepto de los acontecimientos y eventos que van a venir. Por ejemplo, en el tiempo de los judíos, Satanás les tocó la interpretación de la venida del Mesías. Les hizo creer que la segunda venida de Cristo se iba a cumplir en la primera venida de Cristo. Y les ocultó la naturaleza de la primera venida de Cristo. Eso hizo que el pueblo esperaba la segunda venida de Cristo y no la primera venida de Cristo. Por lo cual esperaban a un Jesús glorioso, a un Jesús conquistador, a un Jesús vengador, a un Jesús ejecutor de justicia. No esperaban a un manso cordero. Y entonces, al no esperar un manso cordero, cuando Jesús aparece como un manso cordero, no creyeron en él. Y eso los condenó a todos. Satanás es inteligente, es un estratega. Él sabe cómo engañar. Conoce la forma más correcta para engañar. ¿Sabe lo interesante del caso? Es que casi el 99% de la iglesia adventista o de los adventistas del séptimo día creemos que no estamos engañados. Creemos que estamos en la verdad. Y es insólito, ignorante y es hasta una locura creer que Satanás hoy no ha engañado al pueblo adventista como engañó al pueblo judío. Eso es ingenuo creerlo. Si al pueblo judío lo engañó, imagínense lo engañado que tiene al pueblo adventista. Solo imagínense. Yo no quisiera ni imaginar todo el engaño que tenemos como adventistas del séptimo día, mis queridos y apreciados hermanos. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que les ha hecho creer al pueblo adventista que están en la luz y que no están engañados. Oh, mis hermanos. Así de que hay una avalancha de interpretaciones dentro del pueblo de Dios, trastocando eventos y trastornando los acontecimientos, haciendo que el pueblo espere algo que no viene ahora y apartando de la vista del pueblo lo que realmente viene inmediatamente en nuestro tiempo y que va a decidir nuestro destino eterno. Satanás es un estratega, sabe cómo engañar y lo está haciendo a perfección. Pues la inspiración nos dice que este hombre viene interpretando de la manera correcta las escrituras. Pero los hombres, los líderes del pueblo, los eruditos del pueblo, los doctos del pueblo, los que entienden de interpretación de la Biblia, según ellos, del pueblo de Dios, los teólogos, ellos le van a decir, no estás interpretando de la debida manera las escrituras. ¿Y por qué le van a decir eso? Porque este profeta dice, no va a interpretar según la interpretación de los eruditos y de los grandes hombres, entre comillas, que están gobernando en la iglesia. Sino que la interpretación es totalmente diferente, opuesta a lo que ellos hasta ese momento han interpretado para la iglesia de Dios. Así de que estos hombres que le van a recriminar no son hombres cualquiera, son hombres entendidos en la materia según la idea y la educación humana que ellos han recibido. Y entonces también le van a decir, déjanos decirte cómo debes predicar tu mensaje. Quiere decir que Elías traerá también un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje anunciando el día grande y terrible del Eterno
para que se prepare la iglesia para hacerle frente al ajuste de cuenta. Porque así dice Malaquías, que Él debe de venir antes del día grande y terrible del Eterno, y obviamente debe de venir para anunciarlo y preparar el camino de ese grande y terrible día del Eterno. Hermanos, si necesita la serie del día grande y terrible del Eterno, de ese juicio y de ajuste de cuenta que el Señor va a hacer en la iglesia, póngame en los comentarios, por favor, deme la serie del juicio de los vivos, para yo ponérselo en los comentarios y para que usted pueda ver todos los acontecimientos que van a venir para la iglesia de Dios. Esto es serio, hermanos, esto es muy solemne. Si nosotros no escudriñamos, si no invertimos tiempos en conocer ese mensaje que Dios dijo que iba a mandar en este tiempo a través del profeta Elías, si nosotros no lo comprendemos, nos perderemos por la eternidad. Porque ese es el salvavidas que Dios está mandando para librar a su iglesia de la inminente catástrofe que viene delante de nosotros. Hay algunos adventistas que dicen, no, el Elías de hoy es la iglesia adventista. Oiga, hermano, mire la gran aberración que están diciendo muchos, que la iglesia adventista es el Elías de hoy. Mire lo que dice Mensajes Selectos, volumen 1, página 146. Mire la condición de la iglesia adventista. No lo digo yo, lo dice la inspiración. Mire lo que dice. Levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a su siervo, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa del Dios de Jacob su pecado. Debe captarse la atención del pueblo. A menos que se pueda hacer esto, es inútil todo esfuerzo. Aunque descendiera un ángel del cielo y les hablara, sus palabras no les harían más provecho que si estuviera hablando al frío oído de los muertos. ¿Cómo es que dice la hermana White que está la iglesia adventista? Dice, está en apostasía. Por eso le dice, levántese y arrepiéntase la iglesia de su apostasía. Así se introduce la cita. Ahora les pregunto, ¿Elías era un apóstata o era un reformador? Elías, querido, era un reformador. Es más, Elías estaba mandado por Dios para reformar al pueblo de Israel. El apóstata era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. Cuando yo digo, es que la iglesia adventista es Elías, ¿sabe qué estoy diciendo? Que Elías es un apóstata. Porque la iglesia es apóstata, la iglesia ha apostatado. ¿Cómo es posible que Dios le va a llamar Elías a la iglesia cuando a la misma vez le está diciendo que es apóstata, que ha apostatado de la verdad? No, mis queridos hermanos, Elías no es la iglesia adventista. Elías es el mensajero que Dios envía a la iglesia adventista para reformar a la iglesia que está en apostasía. Eso es diferente. Y entonces, mis queridos, cuando Elías haya hecho la obra de reforma en la iglesia, a aquellos que se hayan reformado por el mensaje de Elías, estos irán al mundo con el espíritu, con el mensaje que recibieron de Elías, para poder ir a reformar a los santos que están en el mundo, sacarlos del engaño y para que vengan a la verdad. Eso es diferente. Mis queridos y apreciados hermanos, una iglesia en apostasía no puede ser Elías, porque Elías simplemente no era apóstata, era un reformador. Más bien, una iglesia en apostasía necesita un Elías para reformarla. Elías es un mensajero enviado con el propósito de rescatar a la iglesia de su desgracia.
Por eso, mis queridos, la parábola no termina con vírgenes, sino que termina con una puerta cerrada. El llamado del centinela es para definir a la iglesia de Dios, quién entra y quién se quedará fuera. Y ese es el detalle que muchos ignoran, mis queridos. Y el problema no es falta de luz, sino que el problema es falta de aceite extra, de esa verdad adicional que es la que nos va a ayudar a abrir nuestros ojos para entender el mensaje del ajuste de cuenta que el Señor va a hacer. Porque mientras todas las vírgenes parecían iguales, mientras toda la iglesia parece igual, todas van al sábado a la iglesia, todas leen la escuela sabática, todas van al culto divino, todos son adventistas del séptimo día, realmente el cielo ya ha hecho una separación. Antes de que la iglesia misma sepa, Dios hace una separación. Y cuando llegue el momento crítico, hermanos queridos, ya no habrá retroceso. No habrá segunda oportunidad. Solo una manifestación directa de Dios. Lo que era quedará expuesto. Por eso el clamor de medianoche no es un mensaje más, mis queridos. Este centinela no es un mensajero más. Es la última intervención de Dios antes del cierre de la puerta. Y cuando ese clamor termine su obra, Dios no despertará a nadie más. Y en ese día muchos no entenderán porque se quedarán fuera hasta que sea demasiado tarde para hacer el cambio. Por eso, mis queridos, la oportunidad de la salvación, de la reconciliación, de la restauración y de la reforma genuina y verdadera es ahora. Si este estudio ha sido de bendición para usted, le invito en el nombre de Jesús, compártalo. Usted no sabe cómo usted está apoyando este ministerio con el simple hecho de compartir este estudio. Y prepárese, porque vienen días turbulentos y asegúrese de estar del lado correcto de la historia. Que el Señor, Dios del cielo, le bendiga a usted y a los suyos.